Buenos días, alumnos. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora son las encefalitis equinas. Dentro de las encefalitis equinas tenemos las encefalitis equinas del este, del oeste y de Venezuela. Como para definirlas a las encefalitis en general, podemos decir que las encefalitis equinas o locura de los caballos, como también se la pueden mencionar, son infecciones virales transmitidas principalmente por mosquitos que pueden causar encefalitis graves en caballos y en humanos. El agente etiológico de esta enfermedad pertenece al género Alphavirus, familia Togaviridae. Y tenemos tres virus diferentes. El virus de la encefalitis equina del este, el cual cuenta con dos variantes, una más patógena que se encuentra principalmente en América del Norte y una menos patógena que se encuentra en América del Sur y Central. El virus de la encefalitis equina del oeste y el virus de la encefalitis equina de Venezuela. En el caso del virus de la encefalitis de Venezuela, podemos nombrar que se dividen en dos grupos, los epizooticos o epidémicos y enzooticos o endémicos. Los virus epizooticos que se amplifican en los equinos y son responsables de la mayoría de las epidemias. La particularidad que tiene es que están limitados en áreas geográficas muy pequeñas y sus ciclos naturales son entre roedores y mosquitos. En cambio, los enzooticos no son patogénicos para los caballos y no se amplifican en el huésped. Por ello es muy importante poder diferenciarlos. En cuanto a los reportes que hay en la Argentina sobre esta enfermedad, SENASA declara que la encefalitis equina de Venezuela hasta hoy es exótica en nuestro país y que del este y del oeste no se reportarían casos hace aproximadamente 25 años. En cuanto a la Academia Epidemiológica, la fuente de infección son las aves silvestres y domésticas, en el caso del virus del este y del oeste, y los roedores para el virus de Venezuela. La puerta de salida son piquetes, la vía de eliminación es la sangre principalmente, pueden llegar a ser también en algunos casos saliva y secreciones nasales. La vía de transmisión puede ser directa e indirecta. La vía indirecta es por mosquitos. También hay bibliografía que cita garrapatas, piojos y chinches. Y la directa, transplacentaria y olfacción, que son igualmente consideradas como excepcionales. La puerta de entrada de los piquetes y el huésped susceptible van a ser los equinos, el burro, la mula, el cerdo, que se cree que el cerdo, el proceso que tiene es subclínico, y también el hombre. Recuerden que esta enfermedad es una zoonosis de gran importancia. Por ello es que se desconoce cómo este virus puede sobrevivir durante el invierno, pero algunos autores han sugerido que tiene diversos mecanismos como su persistencia tanto en reptiles o en otros mosquitos, siendo en el mosquito la transmisión vertical. Durante los brotes de la enfermedad en aves de caza, generalmente las infecciones son introducidas por los mosquitos, pero van a ser propagadas dentro de las bandadas de aves, principalmente por el picoteo de las plumas y el canibalismo. El hombre y los caballos son huéspedes accidentales de la enfermedad. En el hombre es muy importante, ya que es una enfermedad grave, puede atravesar la placenta y hasta hay informes de que se han encontrado casos de niños infectados en forma congénita. En cuanto a los caballos infectados con este virus, no desarrollan una viremia significativa, por ello es que son verdaderos huéspedes incidentales o también llamados como fondo de saco. ¿Por qué? Porque su viremia, al no ser una viremia pronunciada o importante, el mosquito no puede llegar al picar, no puede llegar a levantar una dosis de virus suficiente como para contagiar a otro equino.
entonces en este animal se completaría o se terminaría el ciclo de la misma. Cuando hablamos de la transmisión del virus del este y del oeste, tenemos que tener en cuenta que el ciclo se cumple siempre en las poblaciones de aves y se transmiten principalmente por mosquitos. Ninguno de estos dos virus puede sobrevivir fuera del huésped. En la transmisión del virus de Venezuela, el ciclo enzootico se daría del roedor, mosquito, roedor, igual que hablábamos con las aves en el de el este y el oeste. Y en este caso, tanto los humanos como el equino serían huéspedes accidentales nuevamente de esta enfermedad. En cambio, se puede llegar a producir un ciclo de tipo epizootico, ya que este virus sí puede producir una viremia muy alta en el equino y se puede transmitir de un equino a otro por medio del mosquito. Este ciclo sería el denominado ciclo epizootico. También la bibliografía cita que puede haber una transmisión vertical, sobre todo cuando la infección se produce en el equino durante el tercer tercio de la preñez. En cuanto a la patogenia, el virus, una vez que es inoculado por el insecto, se produce una leve replicación en el lugar de inoculación. Eso lleva a una viremia por vía linfática o ganglios regionales. Una vez que migra por estas vías, produce una nueva replicación, una viremia aún mayor, y va a ir a los tejidos extraneurales, células del músculo estriado y endotelio vascular. Se puede llegar a producir una tercer viremia, que no en todos los casos se produce, y llegar al sistema nervioso central, hipotálamo, tálamo y corteza cerebral. En muchos casos puede ser que este virus no pase la barrera hematoencefálica y no llegue al cerebro, por eso es que ciertos padecimientos no van a cursar con sintomatología nerviosa y el paciente se puede llegar a recuperar. El virus del este y del oeste, todos los periodos de viremia son muy cortos, por ello es que es un huésped terminal, y en cambio en el de Venezuela la viremia puede durar hasta entre 24 y 48 horas. Por ello es que se da este ciclo de tipo epizootico, donde puede llegar a infectar a otros equinos. Las manifestaciones clínicas y lesiones, podemos decir que puede tener un periodo de incubación que va de 1 a 3 semanas para el virus del este y del oeste y 1 a 3 días para el virus de Venezuela. Los cursos generalmente son agudos, de 3 a 10 días, y van a tener distintas etapas. De excitación, letargia y parálisis son las más nombradas en la bibliografía. Por otra parte, la sintomatología va a empezar con un cuadro de fiebre, anorexia y depresión. En los casos más graves, esta etapa va a estar seguida por una encefalitis, en la cual se puede observar actividad mental alterada, hipersensibilidad a los estímulos, movimientos musculares involuntarios, disminución de la visión, el animal va a deambular sin rumbo, puede presionar la cabeza contra objetos, va a tener marchas en círculos, incapacidad para tragar, ataxia, que luego puede seguir en una paresia, parálisis y hasta se pueden producir convulsiones. En algunos casos también se pueden dar periodos de excitación o prurito intenso, y los animales que permanecen echados pueden tener un movimiento de pedaleo muy característico. En algunos casos se da también síntomas como diarrea o constipación. Los animales pueden morir en muy pocos días y tanto el virus del este como del oeste pueden tener casos de infecciones que pueden ser asintomáticas o hasta formas muy leves sin signos neurológicos. El virus de Venezuela, generalmente el ciclo enzootico puede ser una forma subclínica o muy leve. En cambio, el ciclo epizootico va a ser un síndrome muy similar al virus del este y del oeste, con un estado febril, depresión, taquicardia e inapetencia, seguida por los signos neurológicos ya mencionados.
El diagnóstico clínico se va a realizar en base a la anamnesis, manifestaciones clínicas y las lesiones. En cuanto a la anamnesis, es muy importante tener en cuenta la época del año, el conocimiento de la existencia de la enfermedad en zonas que pueden llegar a ser enzooóticas, la presencia del vector y la falta de vacunación en las tropillas de equinos. Con todos estos datos se puede tomar una muestra del animal, principalmente lo ideal sería que la muestra de sangre sea tomada durante la etapa febril y que el diagnóstico de laboratorio se puede realizar por estas tres distintas técnicas, por la técnica ELISA, por inhibición de la hemoaglutinación o por fijación del complemento. El virus también puede llegar a ser aislado a partir de muestras de cerebro. El diagnóstico diferencial en la etapa de excitación se puede realizar con rabia y arteritis. En la de letargia, con anemia infecciosa equina, rabia, mal de caderas o tripanosomiasis y babesiosis. Y en la etapa final o de parálisis también se puede volver a realizar con rabia. El tratamiento de esta enfermedad es de tipo sintomático. Lo ideal es controlar la inflamación del sistema nervioso para evitar también las convulsiones. Es importante el empleo de cinchas para que el paciente no se caiga o se eche. Los equinos que se encuentran en decúbito se mantienen en boxes bien acolchonados, secos, limpios. Hay que aislar estos animales. Se puede dar antipiréticos, antiinflamatorios, tranquilizantes y lo más importante es mantener una muy buena alimentación y en el caso de que el animal esté con constipación, las heces deben extraerse en forma manual. Esta enfermedad está legislada hasta el año 2016. La resolución 617 establecía la denuncia obligatoria y la vacunación obligatoria. A partir del 2016, la vacunación de esta enfermedad es de tipo opcional y la profilaxis se puede realizar en potrillos con doble dosis o a partir de los 3 meses de vida, revacunación anual con una sola dosis y la época aconsejada para la vacunación es desde el 1 de agosto al 30 de septiembre. La encefalitis del Nilo occidental, hasta la actualidad, es una enfermedad que es de tipo exótica en Argentina, pero en el año 2003 tuvo un gran avance en otros países como Estados Unidos, se reportaron una gran cantidad de casos, por eso en la Argentina se decidió realizar el control de la misma. El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur de Buenos Aires participa activamente de un equipo interinstitucional e interdisciplinario en la vigilancia epidemiológica de la encefalitis del Nilo, tanto en aves como en equinos en zonas de riesgo del país. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa, transmisible a partir de insectos hematófagos, que va a afectar el sistema nervioso central y son susceptibles las aves, los equinos y los humanos. Este es un virus, es producida por un virus de la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Este virus está emparentado con la encefalitis de San Luis, con la encefalitis del Valle de Murray y con la japonesa. Este Flavivirus tiene de 40 a 60 nanómetros de tamaño, es un virus ARN y posee una hemaglutinina que sería la mediadora entre la unión del virus y las células del hospedador. En cuanto a la epidemiología, la fuente de infección son principalmente las aves silvestres, la puerta de salida son los piquetes, su vía de eliminación es la sangre, se transmite principalmente por mosquitos. Los mosquitos en este caso son los transmisores, son vectores biológicos, el virus se va a replicar dentro de ellos
La puerta de entrada son los piquetes y los huéspedes susceptibles son aves, equinos, humanos y otros mamíferos. Las aves y equinos son muy sensibles a esta enfermedad. Los perros y gatos, hay bibliografía que dicen que parecen ser resistentes al virus, y en humanos hay la posibilidad de que la infección sea baja. También podemos decir que tanto los caballos como las personas actuarían como hospedadores terminales de la enfermedad. En las aves la viremia es muy alta, por ello se puede producir la enfermedad en forma muy grave y muchas aves pueden morir y otras pueden sobrevivir quedando inmunes de por vida. En cuanto a los equinos y humanos, la viremia es muy baja, como dijimos anteriormente, y se convierten en verdaderos hospedadores terminales de la enfermedad. La patogenia. Se cree que el virus, una vez que ingresa, va a producir una primera replicación en piel y nódulos linfáticos, de allí una viremia primaria migrando hacia el sistema retículo endotelial, lo cual luego, después de su replicación, llevaría a una segunda viremia, atravesando la barrera hematoencefálica y así poder llegar hasta el sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas más importantes van a ser fiebre, anorexia, depresión, letargia, incoordinación, ataxia y parálisis. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar un diagnóstico principalmente de laboratorio, ya que el diagnóstico clínico es muy difícil porque la sintomatología puede confundirse con otras enfermedades de tipo nervioso. El diagnóstico serológico va a ser principalmente por la técnica ELISA o fijación del complemento, inmunofluorescencia o inhibición de la hemoaglutinación. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con las demás encefalitis, con rabia y con botulismo. El tratamiento nuevamente de esta enfermedad va a ser sintomático y la profilaxis y control va a consistir en el control y la eliminación de los vectores y realizar una buena vigilancia epidemiológica.